La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a saludar a esta hora al señor Fernando Eguren. Él es el presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, y le agradecemos la gentileza, la cordialidad de compartir esta comunicación con RCR y La Semana. Señor Eguren, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Estamos viviendo momentos bastante complicados en el mundo, ¿no? Estamos hablando de una crisis alimentaria, ¿no? En primer lugar, ¿a qué nos referimos a esta crisis alimentaria, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque usted además ha señalado con mucho énfasis que en el Perú lo que vivimos es una crisis agroalimentaria. Sí, yo creo que habría que tipificar lo que está ocurriendo en el Perú como una crisis agroalimentaria, ¿no? Y en buena parte del mundo también, porque no es solamente un problema, digamos, de los alimentos, sino de toda la producción, o sea, no solamente de abastecimiento de alimentos, sino también de lo que está ocurriendo en la producción agraria. ¿Y cómo se manifiesta esto en el país, no? Por un lado, por el lado del consumo, desgraciadamente hemos tenido todos estos 2 años y pico de pandemia en la cual la reducción de los ingresos de una parte importante de la población ha sido notoria y sobre todo en lo que es lo que considera la población pobre y extremadamente pobre, una buena parte de sus ingresos se van en la compra de alimentos. Entonces, ya desde los años de pandemia, incluso sin considerar la crisis actual, ha habido un problema ya de alimentación, de acceso a los alimentos. Ahora, lo que está ocurriendo es 2 cosas muy importantes. Una es que está aumentando los precios de los alimentos, lo cual afecta a todo este sector a todo el mundo, ¿no? Pero particularmente a los sectores de menores ingresos, que son mucho más en número que antes de los años de la pandemia, pero también está afectando a la producción, sobre todo de aquí en adelante. Y esta afectación a la producción, como ya es de dominio público, se debe en muy buena medida a la escasez y el encarecimiento de los fertilizantes químicos y particularmente de la urea, ¿no? Digo particularmente porque ya teníamos un problema también en la producción misma como resultado de la pandemia. Como todos recordaremos, hubo una serie de dificultades en la comercialización de productos, pero también en la producción de productos agrícolas, porque se cortaron una serie de redes de comunicación, de financiamiento, y las políticas que siguieron los gobiernos en los 2 últimos años no fueron eficaces para, responder a este problema con lo que los productores se encontraron, ¿no? Y para continuar, porque una cosa notable de lo que ha ocurrido en el Perú y en otros países donde hay agriculturas parecidas a la del Perú, con una gran presencia de pequeña agricultura, de agricultura campesina, es que en los 2 primeros años de la pandemia el abastecimiento de alimentos no ha sido más o menos normal, el abastecimiento ha sido más o menos normal y la producción en el Perú de alimentos ha sido más o menos normal, pero a costa, en muchos casos, de la descapitalización de muchos productores que a falta de ingresos suficientes y de acceso al crédito han tenido que vender en parte de sus activos, ¿no? Entonces nos encontramos hoy día con parte de estos pequeños productores que tienen menos activos de los que tenían antes, que no tienen acceso a financiamiento o muy escaso acceso a financiamiento, y que encima se encuentran con un encarecimiento de los insumos, particularmente de los fertilizantes químicos y dentro de esto particularmente de la urea, ¿no? Ahora, doctor, sabemos que el problema es de carácter global, ¿no? Obedece a factores externos, ¿no? La guerra, la demanda, control de precios, pandemia, transporte de mercancías, ¿no? Pero si eso lo extrapolamos al Perú, ¿no? ¿Tenemos o estamos, doctor Eguren, en capacidad de dar una respuesta para enfrentar internamente y mitigar los impactos tanto de la subida de precios como la falta de los insumos? Usted acaba de citar el tema de la urea, ¿no? Y la urea no solamente la está luchando el Perú, la están luchando
100 países en el mundo, ¿no? Sí, yo quería ahí, usted ha dado bien cuenta de la dimensión internacional del problema, pero cada país tiene sus particularidades, ¿no? O sea, cada país tiene una serie de conjunto de condiciones y de factores internos que les permite capear de mejor o peor manera esta crisis global. En el caso del Perú, yo creo que habría que mencionar que traemos desde siempre prácticamente que las políticas agrarias están divorciadas de las políticas alimentarias. No hay ninguna conexión en el país. En otros países usted tiene que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, es también el Ministerio de Alimentación. Entonces vincula las políticas agrarias y las políticas alimentarias. Entonces lo que hemos tenido desde la década del 90 es una sistemática política agraria que ha priorizado particularmente la agroexportación y particularmente la agroexportación por grandes empresas, descuidando a los productores de alimentos para el mercado interno. Las grandes empresas están produciendo alimentos, sí, pero es totalmente para la exportación. Y entonces las políticas agrarias han sido sumamente avaras para apoyar a los productores internos de alimentos. Entonces nos agarra a nosotros en un momento en que efectivamente esta desconexión se está notando ahora muy claramente. También uno de los factores internos es que los gobiernos regionales y los gobiernos subregionales, que son los que están más cercanos a los espacios rurales y cuyas economías dependen muchísimo de la agricultura y actividades conexas, tienen una actitud muy pasiva respecto del desarrollo agrario y rural. Entonces son muy pocos los gobiernos regionales y subregionales los que efectivamente utilizan sus recursos en una perspectiva de desarrollo. Entonces es muy difícil para un gobierno central en una actividad como la agraria, que es de las más descentralizadas existente, ¿no? Porque está distribuida en todo el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Es muy difícil que un gobierno, desde Lima, digamos, tenga la capacidad de activar y que se concreten las medidas que tienen que expresarse descentralizadamente, porque justamente esta conexión con los gobiernos regionales y subregionales es muy débil, ¿no? Y otra cosa que también hay que tomar en consideración, que es una particularidad acá, es la debilidad institucional que siempre ha tenido el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, a pesar de la tremenda importancia que tiene el agro en el Perú desde el punto de vista social, ambiental, económico, etcétera, a pesar de eso, el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios menores, es de los que menos pesa tiene en el conjunto del Estado peruano, y por lo tanto también sus recursos son bastante escasos, ¿no? Entonces hay temas que son prácticamente estructurales al cual hay que agregar lo que ya mencioné, que es la pandemia. Entonces hay casos, hay problemas estructurales que tienen que ser corregidos, ¿no? Ahora, los problemas estructurales, por supuesto, no se corrigen de un día al otro. Son producto de decisiones que se van desplegando, decisiones con muy fuerte apoyo político que se van desplegando a través de los años y a través de los gobiernos. Acá, como usted sabe, no solamente entre un gobierno y otro gobierno hay poca continuidad, sino entre un ministro y otro ministro hay poca continuidad, ¿no? Así es. Entonces hoy día, cuando usted pregunta cuál es la capacidad que tiene el país para responder a esta situación crítica, yo pondría en primer lugar los encargados de enfrentar este problema directamente, en primer lugar, porque no es el único, es el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura ha sido prácticamente desmantelado en este gobierno. Y es público y notorio la poca capacidad que tiene, por ejemplo, el encargado de la cartera de Agricultura, una persona que no tiene ninguna experiencia, pero ya también se han desmantelado buena parte de los funcionarios durante este gobierno, de funcionarios de carrera, que tienen el know-how, que conocen cómo funcionan las cosas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un problema institucional ahí muy grave que se agregan las dificultades las dificultades específicas de esta crisis, que es, por ejemplo, cómo negociamos la compra
de la urea, digamos la urea faltante, ¿no? Y bueno, ya sabemos que por el monto entregado, que son 342 millones de soles, va a alcanzar, digamos, para una tercera parte de la demanda, más o menos, nada más, una tercera parte de la demanda, ¿no? Bueno, pero primero hay que comprarla. Este ministro nuevo ha hecho declaraciones como que se está formando una comisión para recién resolver, comprarla, a quién se le compra, etcétera, ¿no? Y una cantidad así, el Ministerio de Agricultura pues no tiene experiencia para movilizar recursos, volúmenes tan grandes en el caso de que efectivamente lleguen estas, ¿cuántas? No sé, serán pues 100.000, 120.000 toneladas, depende del precio del momento, en qué condiciones se logren adquirir. Entonces ya hay un problema de logística muy grande cuando llegue estos fertilizantes, ¿no? De distribución, no solamente de logística de distribución, sino de criterios para ver, bueno, a quién se distribuye, cómo se distribuye, a qué cultivos. Yo creo que normalmente en una crisis alimentaria como la que vivimos ahora, los cultivos que deberían ser favorecidos son aquellos que más importantes para la canasta de alimentos y particularmente para la canasta de alimentos, los sectores de menos ingresos, ¿no es cierto? Es ahí donde debería ir, ¿no? Pero también, doctor Eguren, vamos a tener problemas en la importación de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el trigo, ¿no? Que es el principal insumo para el pan, para los fideos, o el maíz, ¿no? O los productos lácteos, ¿no? O sea, ahí tenemos otro problema, ¿no? Claro, miren, nosotros acabamos de terminar una investigación del CEPES, acabamos de terminar, y una de las conclusiones, bueno, hay dos conclusiones muy importantes, porque no se han hecho estudios detenidos como el que hemos realizado. En realidad nuestra investigación es pionera, y luego voy a tratar de enviarle a usted los resultados de la investigación. Pero quiero resaltar ahí dos cosas. Una es que la dependencia de nuestra seguridad alimentaria de las importaciones ha ido creciendo en el tiempo. Es decir, cada vez somos más dependientes de las importaciones, ¿no? Y la otra de las conclusiones muy importantes es que la participación de la agricultura familiar en el abastecimiento de alimentos en el Perú es también creciente a través del tiempo. O sea, cada vez es más importante la producción de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria. Respecto a lo que usted plantea de las importaciones, en efecto, digamos, casi toda prácticamente el trigo que se utiliza para la industria harinera, de donde se deriva el pan, los fideos, etcétera, que tienen un papel importantísimo en la dieta, precisamente de los sectores de ingresos bajos, bueno, todo es importado, ¿no es cierto? Y efectivamente hay un problema muy grave en el mercado mundial de los granos, del trigo en particular, que está, tremendamente agravado por la invasión de Rusia hacia Ucrania, que como sabemos son muy importantes exportadores de granos y de fertilizantes. Entonces esto ha contribuido a agravar el problema que ya se estaba presentando desde agosto del año pasado de encarecimiento de insumos y también de los productos, ¿no? Y también el caso del maíz amarillo duro que usted ha mencionado. ¿Por qué? Porque el maíz amarillo duro es el principal insumo de la industria avícola. Y resulta que algunos piensan que quizá el pescado es la principal fuente de proteínas animales en el Perú por nuestra riqueza ictiológica, pero no es así. El pollo es el principal abastecedor de proteínas animales del país, y más o menos las 3/4 partes del maíz amarillo duro que utilizan los pollos es importado. Y estos dos cultivos, el trigo y el maíz amarillo duro, escasean y los precios están subiendo muchísimo. Y eso va a tener un fuerte impacto en los próximos días, en los próximos meses. Claro, porque mire, o sea, esto no es un asunto que acabe en 1, 2, 3 meses, no. A ver, un muy reciente estudio del Banco Mundial hace las proyecciones para cómo van a evolucionar los precios, tanto de los insumos como los fertilizantes, pero también de los alimentos en el próximo año. Entonces, las proyecciones que hace el Banco Mundial son proyecciones, no sabemos qué va a pasar, pero digamos, sobre todo lo que está pasando se hace una proyección del futuro.
es que van a moderarse los precios con relación a los niveles actuales, pero van a ser de todas maneras bastante más altos que los precios de hace 1, 2 o 3 años. Entonces, si es que, digamos, esta crisis comienza a reducirse, digamos, en el segundo semestre, de todas maneras vamos a tener un año 2023 problemático. Y si esto se sigue acompañando con, digamos, con una política económica en el Perú que no está favoreciendo el crecimiento y por lo tanto no está favoreciendo la creación de empleos, entonces vamos a seguir con alimentos altos y una población que tiene ingresos muy bajos. ¿De dónde se derivan ciertas necesidades indispensables, no? Una es, hay iniciativas desde años, todos lo sabemos, sobre todo en las zonas urbanas de la sociedad civil, para responder espontáneamente con comedores populares y ollas comunes que resurgen en situaciones críticas. Bueno, es decir, un gobierno con un poco de sentido común lo que debería estar haciendo es dar todo de sí para apoyar estas iniciativas, porque estos comedores y estas ollas están precisamente en las zonas de extrema pobreza. Y entonces una manera en la que el Estado debería, digamos, aprovechar y fomentar las iniciativas que la propia sociedad está tomando para poder alimentarse, debería apoyarse pero con toda la decisión y vincularlo además, ¿no? Y esto es un poco más difícil, pero debería hacerlo, vincularlo además con productores, o sea, favorecer la agricultura familiar comprando productos y vinculándonos a estas iniciativas urbanas de ollas comunes y comedores populares. Esa es una de las cosas que se pueden claro. que se pueden hacer. Luego hay asuntos muy delicados. No hay, hasta donde nosotros sabemos, no hay una suerte de comando de urgencia para responder a esta crisis agroalimentaria, porque digamos, el tema agroalimentario es un tema absolutamente intersectorial, no es un tema solamente del Ministerio de Agricultura. Y entonces, si bien cuando se dio la ley de la segunda reforma agraria se contempló la constitución de espacios intersectoriales, incluso con participación de la sociedad civil, esto no se ha implementado. Ninguno de los ministros de este gobierno ha implementado estas decisiones. Entonces no sabemos en realidad quién está liderando esta estrategia de lucha por superar esta situación tan complicada. Que es bastante compleja, doctor, ¿no? Porque mire, esta semana, o sea, distintos organismos internacionales han alertado, ¿no?, esta crisis alimentaria para los próximos meses, ¿no? Pero hemos tenido una respuesta también en la semana del propio presidente del Consejo de Ministros, desestimando, minimizando, ¿no?, estas alertas que se han lanzado. Ha dicho que en el Perú no va a haber escasez de alimentos, no va a haber hambruna, lo ha dicho en esos términos, ¿no? Pero no mira el tema de fondo, no tenemos ninguna política como para poder apuntar a soluciones, ¿no? Sí, mire, ahí hay una cosa que a uno extraña, porque cualquiera, usted, a mí, cualquiera de las personas que nos están escuchando, pensaría que, caramba, el gobierno, que en este momento probablemente debería ser la principal preocupación del gobierno, pero da la sensación que no está tomando conciencia de eso. O sea, no está tomando conciencia de la gravedad de la situación. Y además está diciendo cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el penúltimo ministro, Sea, ¿qué cosa afirmaba? Bueno, vamos a aumentar en 4 veces la producción de guano de islas, ¿no? Porque más o menos por año se utilizan unas 25.000 toneladas, y él dijo incluso le puso precio, 102.000 toneladas. Aunque sean 102.000 toneladas es muy poquito, bueno, pero en fin, ya, 4 veces lo que es. Pero ¿qué resulta? Que ese monto de 25.000 toneladas, que es lo que se explota anualmente, obedece a una planificación para que el recurso sea sostenible, ¿no es cierto? Entonces, para que sea sostenible, sobre un stock total de 100 y pico mil toneladas, solo se puede explotar la 1/4 parte cada año, nada más, porque si no se depreda y se queda los años siguientes sin poder utilizar ni 1 kilo de guano de islas. Entonces, simplemente ahí, por eso se explota con 25.000 toneladas, no es un capricho. Entonces, alguien que diga que se va a explotar los 100.000 toneladas
y el próximo año no habría un solo kilo porque se habría agotado todo el stock de guano de hilas, o no conoce el tema, o la verdad es de una frivolidad y una ignorancia que hace más inexplicable aún que hacen en el Ministerio de Agricultura estas personas, ¿no es cierto?, que no tienen la menor idea. Entonces, ahí hay una primera barrera que es muy grave, que es esta, digamos, tomando las declaraciones del primer ministro, de que no solamente el primer ministro, porque he escuchado a otras voces que dicen, no, el Perú es muy variado, en alimentos, hay mucha biodiversidad, no va a haber problemas, etcétera. Francamente me parece que son, digamos, son buenos deseos con muy poca fundamentación, y que lo diga un gobierno me parece que es muy preocupante porque significa que no está tomando pues las medidas urgentes, ¿no? Muy bien, doctor Fernando Eguren. Sí, no sé si tengo, un minutito. ¿Cómo no? Con el mayor porque, gusto, sí. Porque fíjese, hay que aprender algunas lecciones que nos deja la actual crisis. Una, ¿no es cierto?, es que hay que vincular las políticas agrarias a las políticas alimentarias. Siempre, o sea, debe ser parte de las políticas de Estado esa vinculación. No puede continuarse haciendo políticas agrarias, por ejemplo, todo el apoyo a las exportaciones, ¿no es cierto? Estamos alimentando al mundo y no tenemos para alimentarnos a nosotros, ¿no es cierto? Ese es uno. Dos, hay que reducir el grado de dependencia. Esto no significa autonomía y autarquía, que es una tontería y es un imposible además, ¿no? Pero hay que reducir el grado de dependencia, no solamente de la producción, sino también de los insumos para la producción, ¿no? En tercer lugar, es indispensable, y eso ya lo recomienda la FAO y otros organismos internacionales, que debe derivarse hasta hacia una agricultura más sostenible, más orgánica y menos dependiente de insumos químicos que tienen una serie de impactos ambientales negativos, ¿no? Y por último, la lista podría alargarse, pero ahí termino. Por último, ¿sabe usted un estudio realizado hace 2 años sobre cuál es el grado de desperdicio de alimentos en el Perú, en toda la cadena, ¿no?, desde que va de la producción hasta que va al consumo final? En toda esa cadena, entonces esos eslabones llegan a la conclusión que el 47% de la producción de alimentos en el Perú se desperdicia por varias razones. Y entonces uno dice, qué barbaridad, ¿en qué país estamos, no?, que casi la mitad de la producción de alimentos se desperdicia en el camino entre la producción y el consumo. Entonces hay cosas muy importantes que hacer, y yo no veo que ni siquiera, no es que no se haga nada respecto de eso, sino que simplemente parece que los ministros no saben que existen estos problemas. Doctor Fernando Eguren, yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Me comprometo a seguir dialogando en los próximos días, porque este es un tema que va a ser de agenda, no solamente nacional, sino de agenda mundial. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.